Bueno, buenas noches. Vamos a seguir con el contenido de las clases de trabajo de grado. Hoy vamos a ver la clase 12, que serían dos elementos que les voy a pedir para agregar a su marco referencial. Entonces, bueno, esos elementos serían la pregunta de investigación y el resumen de investigación. Entonces vamos a explicar hoy brevemente en qué consisten estos dos elementos. Entonces, yo sé que la mayoría de ustedes ya tienen construidas unas preguntas. En algunos casos también hay unos resúmenes, pero la idea es pues que voy a aclarar bien las cosas, como si se cree que es necesario volver a hacerlos o mejorarlos o acomodarlos, o si no se tienen, elaborarlos de una vez. La idea es que estos dos elementos les pueda seguir sirviendo en los próximos semestres. Entonces, ¿qué es una pregunta de investigación? Pues básicamente la pregunta de investigación es el reflejo de un problema que nosotros encontramos en la realidad. Recuerde que cuando hablamos de proyectos de investigación siempre partimos de algún problema que vimos a través de una observación en la realidad, algo que no está funcionando bien y queremos tratar de explicarlo, de encontrarle una solución. Y para eso formulamos una pregunta. O sea, básicamente el proyecto de investigación es darle respuesta a esa pregunta. Entonces, como ven, la pregunta es la que orienta toda la formulación del proyecto. Entonces, implica o está relacionada con los objetivos que vamos a formular y con todo el diseño de la investigación. Entonces, básicamente, la pregunta de investigación está altamente relacionada con el objetivo general de la investigación y con la hipótesis que vamos a ir a comprobar. Recomendaciones para las preguntas: deben de ser precisas y deben de ser claras. Una buena pregunta de investigación, cualquier persona está en capacidad de responderla o de entenderla. Aquí les escribo que cualquier académico o profesional del área de ustedes tiene que estar en capacidad de entenderla, pero si por ejemplo ustedes le pasan esta pregunta a un amigo que no sepa nada del tema y el amigo entiende la pregunta, es porque la pregunta quedó muy bien redactada y quedó muy clara y cualquier persona la entiende. Sería una muy buena pregunta de investigación. Ojo, ahorita vamos a ver dos ejemplos. La idea es que las preguntas de investigación eviten el uso de conceptos muy extraños. Es una sugerencia. En algunos casos es imposible no hacerlo. Cuando nos vemos obligados a utilizar estos conceptos, tienen que ser conceptos que tienen que estar explicados, ya sean los elementos que van antes de la pregunta, eso es más adelante cuando ustedes empiecen la formulación del diseño de la investigación del anteproyecto, pero en los elementos que son antes, en la parte de descripción del problema, ya debemos haber aclarado los conceptos que irían en la pregunta de investigación. Ejemplos de preguntas que no me funcionan, que yo les diría que tienen una pregunta si traten de evitar. Entonces, por ejemplo, miren esta pregunta. Los procesos decoloniales llevan a todos los grupos subalternos, a que todos los grupos subalternos tiendan a empoderarse. Aquí hay tres conceptos: procesos decoloniales, no se sabe bien qué es, subalternidad, empoderamiento. Para que esto fuera una pregunta válida, los elementos que hubieran antes de la formulación de la pregunta tendrían que ya haber explicado y definido qué son estos elementos. La idea es que no formulamos preguntas así sin antes haber dicho de qué se trata esto de colonial, de subalternidad, de empoderamiento. La sugerencia es tratar de evitar preguntas tan confusas. Miremos esta otra pregunta. Entonces miremos esta, que esta la que tienes mal es un problema de redacción. ¿Cuáles son los elementos psicosociales? ¿Cuáles elementos psicosociales tienden a transformarse debido a la condición de desprotección de adultos mayores? Entonces, esto tiene un problema, es de coherencia. Aparte de los conceptos, no queda muy claro a quién afecta esa transformación psicosocial. Si son a esos adultos mayores o a las personas, por ejemplo, que trabajan con los adultos mayores o a los familiares, no queda muy claro. O así solamente nombra a los adultos mayores, pero no queda muy claro. Entonces es un ejemplo de pregunta que no es muy coherente, entonces tratar de evitar preguntas también así. Toda pregunta de investigación parte de un hecho comprobable, o sea, en potencia toda pregunta de investigación tiene que poder ser respondida. Por lo tanto, nunca partimos de un hecho que no es nada comprobable para formular preguntas de investigación. Entonces, no utilizamos preguntas ni muy filosóficas ni muy literarias. La pregunta, por ejemplo, ¿hay vida después de la muerte? Sería una pregunta pues que a nivel filosófico sería pues muy bonita o religiosa.
pero en temas científicos no nos interesa, porque es una pregunta que es imposible de responder, porque es imposible de comprobar esto. Lo mismo no preguntamos si existe el alma, porque no es algo que es imposible de comprobar. Entonces, lo que les decía, toda pregunta de investigación en potencia tiene que ser respondida o poder ser respondida. No se plantean preguntas a las que no podamos responder. Ojo, tampoco planteamos muchísimas, pero por lo regular siempre se trabaja con una. Yo les aconsejo trabajen con una pregunta de investigación. En algunos casos se trabajan con dos, pero yo les sugiero que trabajen con una, pero no planteamos demasiadas preguntas de investigación. No planteamos preguntas de investigación tampoco que no seamos capaces de abordar. En algunos casos puede llegar a pasar que planteemos una pregunta de investigación, pero que el tiempo no nos dé para responderla al 100%. Pero podríamos dejar claro eso. En este momento nuestro proyecto no va a cumplir o no va a responder a toda la pregunta de investigación y dejamos abierta la investigación para que más adelante seguir retomándolo, seguir estudiándola. Pero en teoría toda pregunta de investigación tiene que ser respondida y poder ser respondida con la investigación que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿qué es la pregunta de investigación? La pregunta debe aportar conocimiento a las ciencias básicas o aplicadas. Por ello debe justificar qué aportaciones potenciales puede desarrollar esta investigación y qué soluciones puede ofrecer a la problemática existente. Bueno, entonces ya saben, vayan acomodando sus preguntas de investigación. Una cosa muy importante para que tengan en cuenta. Sus preguntas de investigación o una pregunta de investigación no se puede responder con un sí o con un no. Tienen que ser preguntas abiertas. Miren su pregunta. Si su pregunta se puede responder con un sí o con un no, esa pregunta no sirve. Tienen que replantearla, tienen que reformularla. Todos estos elementos o la pregunta del resumen me lo van a añadir antes de, o sea, serían los elementos que anteceden el marco referencial que estamos haciendo. El otro elemento que ustedes van a entregar es un resumen de investigación. Esto es un párrafo, o sea que solamente me van a añadir el título, el nombre de los autores, la pregunta de investigación, el resumen. Son elementos que se hacen en un momentito, muy corto. Y pues todo lo que hemos venido trabajando, que es el marco referencial. Entonces, ¿qué es un resumen de investigación? Pues como lo dicen, es un resumen que el tamaño es un párrafo, no más largo de un párrafo. Este párrafo está o abre todas las investigaciones científicas, entonces los resúmenes están en libros, en tesis, en artículos de revistas, en ensayos, en ponencias, en conferencias, todas tienen un resumen. Todo lo que se trata a nivel de ciencia tiene un resumen. El objetivo del resumen es ofrecer al lector la información central del trabajo nuestro. ¿Para qué son los resúmenes? Básicamente los resúmenes son para informarle a los lectores de qué se trata nuestro proyecto. O sea, en un párrafo contamos los elementos más relevantes o los elementos esenciales del proyecto de nosotros. ¿Para qué? Es el único fin que tienen los resúmenes es facilitar las búsquedas bibliográficas. Es para que el lector que llegue buscando información, con solo leer el resumen, sepa si ese texto le sirve o no. Si no le sirve, lo deja ahí, continúa con otro. Lo mismo nosotros cuando ya hemos hecho búsquedas bibliográficas. Miramos el resumen y a través del resumen ya sabemos si podemos continuar con esa lectura o mejor dejamos el documento ahí y seguimos con otro. O sea, es como para facilitar el momento de búsqueda bibliográfica. Entonces, todos los trabajos de investigación llevan un resumen, por lo tanto, el de ustedes también va a llevar un resumen. En los resúmenes se presentan los elementos centrales. El tema que trabajamos, el objeto de estudio, las conclusiones que llegamos, los resultados que obtuvimos, los objetivos, la metodología. Como en el caso de nosotros no hemos realizado ningún estudio como tal porque no hemos salido a campo, no hemos recolectado datos, nosotros no hemos generado todavía conclusiones ni resultados. Entonces elaboramos un resumen sin estos elementos. Ahorita vamos a ver una propuesta para hacer un resumen. Entonces lo que yo les aconsejo a todos para elaborar resúmenes es que utilicen la pirámide invertida. La pirámide invertida es un método utilizado en el periodismo para redactar noticias. ¿De qué consiste este método? Es un medio que nos facilita escribir un documento muy conciso, jerarquizando oraciones, o sea, empezando con la más importante, terminando con la menos importante. Aquí yo sugiero que algunos ya lo han visto, aquí lo voy a explicar mucho más claro, este mecanismo va a facilitar mucho la escritura de resúmenes. Ahorita vamos a poner un ejemplo.
Entonces, vamos a identificar los elementos esenciales que tiene nuestro proyecto. ¿Cómo los vamos a identificar o cómo los vamos a detectar? A través de responder estas 7 preguntas. Con las respuestas que arrojen esas preguntas, escribimos el resumen, un parrafito. ¿Cuáles son las 7 preguntas? Pues las 7 preguntas se conocen como las 5W, que en este momento en realidad son 7. Entonces, ¿qué? What, por eso son, porque son W en tema de preguntas en inglés, what, who, when, where, why y who. Entonces, bueno, el hub todavía no, el hub se le añadieron después con estas, por eso se llaman las 5W, porque inicialmente se respondían estas, qué, quién, cuándo, dónde, por qué. Pero le añadieron también estas dos, el cómo, how y el por qué, for what. Entonces, con estas 7, respondiendo a estas 7 preguntas, podemos redactar nuestro resumen. Entonces, yo hice un ejercicio con un proyecto, una idea de un proyecto que me inventé, que no es real, porque me inventé así como para poner el ejemplo. Entonces, ¿el qué? Pues el qué es mi investigación como tal. ¿Y qué voy a investigar? Pues mi investigación es sobre deserción escolar. ¿Quién? ¿Con quién voy a trabajar? Con los estudiantes de la Universidad Confamiliar de la jornada nocturna. ¿Cuándo voy a realizar esto? Supuestamente el segundo semestre entre el segundo semestre del 2020 y el segundo semestre del 2021. ¿Dónde? Pues en la Universidad Confamiliar. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque pues hay muchos estudiantes que están abandonando la carrera. ¿Cómo? Lo voy a realizar a través de entrevistas a las personas que abandonaron los estudios. ¿Para qué quiero esto? Eso sería como para identificar las causas que llevan a los estudiantes a desertar. Entonces, a través de esto vamos a enumerarlas. El elemento o la respuesta más importante le vamos a asignar el valor 7 y así sucesivamente hasta llegar al menos importante, que sería la 1. Entonces este sería mi ejercicio de la pirámide. Pues ahí tenemos la pirámide invertida. Empezamos por el elemento 7, que sería el más importante. ¿Qué? Una investigación sobre la deserción escolar. ¿Quiénes están los estudiantes de la Universidad Confamiliar? ¿Para qué? Para identificar las causas. ¿Dónde? La Universidad Confamiliar. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque muchos estudiantes desiertan. ¿Cómo? Sería la parte de metodología y el 1. Entonces, ven, ya tengo mis 7 elementos. A partir de esos 7 elementos identificados, pues empezamos con la redacción desde el elemento 7 hasta el 1. ¿Cómo que me quedó a mí el ejercicio? Pues vean, me quedó así. No lean todavía lo que hay entre paréntesis. Ahorita lo miramos, lo metí entre paréntesis para mostrarles algo, pero así quedó mi ejercicio. La presente propuesta de estudio de la deserción escolar de los estudiantes de la Universidad Confamiliar. Bueno, la presente propuesta es un estudio de la deserción escolar de los estudiantes de la Fundación Universitaria Confamiliar Risaralda. El objetivo de la propuesta es identificar las causas que generan que los alumnos de la institución abandonen sus estudios. La investigación se realizará en las instalaciones de la universidad, específicamente en la jornada nocturna. Esta investigación es relevante ya que la universidad presenta semestralmente un aumento en las cifras de personas que desertan de sus estudios. Para la realización del proyecto utilizaremos el enfoque cualitativo, realizando entrevistas no estructuradas a las personas que abandonaron algunas de las carreras impartidas. Este proyecto se ejecutará desde el segundo semestre escolar del 2020 hasta el mismo periodo del 2021. Entonces, como ven, ahí ya tengo todos los elementos que les dije, del 7 al 1. Miren aquí un elemento muy interesante, es que, como ven, cada elemento responde a un elemento de un proyecto de investigación. Entonces, en el parrafito, en la oración 7, estamos hablando del objeto de estudio. En la 6, de los objetos. En la 5, del objetivo. En la 4, del contexto. En la 3, de la justificación. La 2, de la metodología. Y en el 1, en el periodo de ejecución. Como ven, sin mencionarlo, sin tener el propósito, ya abordamos los elementos centrales de nuestro proyecto. Como lo dijimos, nosotros todavía no estamos generando conclusiones ni recomendaciones. Cuando ya hagamos un resumen de una investigación terminada y concluida, en este resumen agregamos los resultados que tuvimos y las conclusiones que llegamos. Ahora miremos estos dos resúmenes, que son resúmenes de investigaciones ya publicadas, son de revistas científicas. Veré que aquí se me fue algo, lo voy a eliminar de una vez. Las palabras claves, todavía más adelante seguramente se las van a pedir, pero para este ejercicio no las vamos a utilizar, entonces las voy a borrar para no confundir. No, espérense, que esto...
se anda bloqueando. Bueno, pero ahí para que vayan mirando de una vez, como ven esto, como les decía, y al igual que el ejemplo que yo hice, este resumen nos va a contar en un breve parrafito los elementos claves y centrales del proyecto de investigación. Entonces vamos a identificar, por ejemplo, que nos van a dar de qué se trata la propuesta, van a identificar qué metodología utilizaron, van a identificar para qué lo realizaron. Entonces vamos a leerlo. Esta investigación tiene como objetivo identificar qué prácticas administrativas promueven la innovación en las empresas y cuáles son los factores que las componen. Ahí ya nos hablaron del objetivo general de la investigación. Se hace una revisión de la literatura dedicada esencialmente a la conceptualización del tema. Esta revisión permite identificar los elementos que forman parte de las prácticas administrativas que se llevan a cabo en las empresas que realizan innovaciones. Ahí ya nos hablaron del aspecto metodológico y ya nos van a hablar de los resultados. Como resultado de este trabajo se propone un marco con indicadores que resaltan los factores que podrían ser aplicados en las operaciones de las organizaciones que desean promover una cultura e innovación. Entonces, ahí ya nos está hablando de resultados y una justificación de por qué sirve el proyecto. Veamos este otro. Este se llama las empresas agropecuarias y la administración financiera. Entonces, en este vamos a encontrar en el resumen, las empresas agropecuarias ocupan un papel crucial en la economía de cualquier país, porque representan las entidades económicas que abastecen de recursos naturales que conforman la alimentación de la población del país al que pertenece. Entonces, ahí ya nos están contando un elemento, una definición de qué son las industrias agropecuarias y nos están justificando por qué es importante el proyecto, para qué es ese proyecto. Este estudio analiza las características, obligaciones fiscales, problemas y retos comunes de las empresas agropecuarias de México con el fin de identificar las herramientas de las administraciones financieras que les sean útiles para mejorar su situación financiera. Aquí ya está el objetivo. Mediante esta investigación reconoce que el 81.48% de las empresas agropecuarias en México corresponden a microempresarios. Acá ya están resultados, lo cual determina su situación financiera. Se llevó a cabo una investigación descriptiva. Los datos fueron recolectados por medio de fuentes primarias y secundarias, el elemento de metodología. La información se estudió mediante análisis de contenido para identificar la categorización correspondiente y así culminar con la propuesta de las herramientas financieras útiles para este tipo de empresas. Bueno, entonces, como vieron, este último terminó con la parte metodológica. Como lo ven, estos dos ejemplos nos muestran en un breve párrafo, ya nos enseñan de qué se trata la investigación y nos cuentan los elementos centrales que tiene la investigación. Uno leyendo estos dos resúmenes, uno ya sabe si esto le interesa, si esto le puede servir o no. Entonces la idea es que utilicemos la pirámide invertida para realizar el ejercicio. Ya ven que el que yo elaboré está más o menos parecido a los que tienen los otros. Estamos contando los elementos que va a tener. Como nosotros no hemos terminado, recuerde que redactamos hacia futuro. Entonces, no me tienen que mandar estos ejercicios, redáctenlo, pero sí me los tienen que presentar al final. Entonces, ¿qué les pido para el final? El título, nombre de los autores que presentan, la pregunta de investigación, el resumen y ya todo el marco referencial. Entonces, bueno, con esto acabamos el día de hoy. Muchas gracias, nos vemos la otra semana.